¿sí? Lo que vamos a ver ahorita va a llenar ese espacio entre el epitelio y el y el fibroblasto, ¿sí? Va a llenar ese espacio con las fibras y con unas partículas que son los carbohidratos complejos, ¿ya? Entonces vamos a ver aquí, no le puedo hacer más grande, no sé por qué no me deja esto. Los carbohidratos complejos, ¿qué es un carbohidrato? ¿De acuerdo? Sí, los carbohidratos eran compuestos que mediante lo que es el catabolismo se hacían más pequeños hasta producirse azúcares, ¿verdad? Ya, el azúcar es simple. Sí, un carbohidrato es un azúcar, ¿ya? Entonces, pero los complejos van a tener un azúcar más un aminoácido, una proteína o un lípido, ¿sí? De acuerdo a lo que se vaya a unir, va a cambiarme el nombre. Y esto se encuentra en la matriz celular, lo que está debajo del epitelio. Por eso te doy, porque se encuentra ahí, ¿ya? Entonces, cuando el azúcar se une sea una proteína o un aminoácido, va a cambiar de nombre. Se va a llamar glucosaminoglucano, glucosaminoglucano o GAG, GAG, ¿ya? Es lo mismo. En los libros le vas a encontrar solo escrito una vez glucosaminoglucano y el resto de veces GAG, ¿ya? Cuando es unido a una proteína con un azúcar, o sea, de forma al revés, o sea, más proteína que azúcar, eso se llama proteoglucano. ¿Sí? ¿Te das cuenta del que más de la sustancia que se encuentra en mayor cantidad con la última palabra? Si es glucano, tiene más azúcar que el resto. ¿Ya? Aquí en este caso tiene más azúcar que proteína, proteoglucano. Si es que es al contrario, tiene más proteína que azúcar, se llama glucoproteína. Listo. Eso es Listo. en cuanto a los nombres, pero de ahí la composición es lo que tienes que saber cuál está más, cuál está menos con el truco que te digo. Es la última palabrita que me dice, ¿ya? Y también hay azúcares unidos a lípidos que se llaman glucolípidos, es decir, tiene más grasa que azúcar. Glucolípidos, siempre el truco no te olvides, por eso está subrayado ahí. Listo. Esto se encuentra en la matriz celular, lo que está debajo del epitelio. Entonces, esto sí ya le puedo acercar. Vamos a ver estos azúcares complejos. El primero es los heteropolisacáridos con carga negativa. ¿Sí? Esto es bien importante. Heteropolisacáridos quiere decir que son azúcares de gran envergadura, pero que son diferentes, ¿no? No te olvides, eso ya vimos de heteropolisacáridos, pero ahora van a estar combinados con otras proteínas. ¿Ya? Listo. La carga negativa está dada por las proteínas, ¿sí? ¿Para qué me sirve tener una molécula con carga negativa? Es para atraer agua. ¿Ya? Al momento en que el fibroblasto le vierte en la matriz a los GAG, esto va a traer agua de la sangre para que se llene el espacio que está entre fibra y fibra. ¿Ya? Y ese es uno de sabiendo esto, es lo que hacen las inyecciones del ácido hialurónico para las arrugas. ¿Sí? Porque una arruga es que le falta en la matriz, le falta fibras y agua. Entonces, le inyectan esto, el heteropolisacárido, vamos a ver, no, ya te dije, el ácido hialurónico, y lo que va a hacer es traer el agua y le llena y le quitó la arruga. Pero esto no es para siempre porque como es una macromolécula, tienden a degradarse, como ya hemos visto. ¿Ya? Listo. Siempre que veamos MEC en algún libro de histología va a decir matriz extracelular, es lo que está por debajo del epitelio y por fuera del fibroblasto, no te olvides. ¿Ya? Okay. Listo. Entonces, la matriz extracelular tiene estas características de ser gel con tendencias mucosas. La función es de lubricar, por ejemplo, en las articulaciones del cartílago, depende del cartílago y también de otras sustancias, va a lubricar la articulación y que sea móvil fácilmente. De adhesión, adhesión es conjunción, unir, nada más, ¿ya? Por eso se llama tejido conjuntivo, porque me va a unir uno con otra cosa. Y obviamente dependiendo de qué fibras tenga va a absorber impactos. Por ejemplo, la que te dije,
el- la colágena y la reticular va a absorber la mayoría de impactos. El líquido cefalorraquídeo tiene la misma opción. El líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso central lo que va a hacer es darle nutrición por dentro y por fuera sí va a darme la absorción de impactos. Ok, doctor. Ujú. Buena pregunta. ¿Ya? Muy bien. Vamos a la siguiente. La estructura de los GAG. ¿Eh? ¿Cómo Glucosamino, está glucano. Exacto, no te olvides. Glucosaminos, glucanos. Son unidades repetidas de disacáridos. ¿Qué era un disacárido? No hay que olvidarse de las bases. ¿Qué era un disacárido? Sacárido era una unión de azúcares con dos azúcares, puede ser Exacto. la Dos. unión de una glucosa más una fructosa, ¿no es cierto? Eso. Que nos Perfecto. va a dar otro tipo de azúcar más grande. Exacto, ¿ya? Entonces estos azúcares se llaman monosacáridos. Solo eso te faltó y estuvo perfecto, ¿ya? No hay que olvidarse. Entonces aquí vamos a tener un azúcar ácida con un aminoazúcar. Así se va a formar, ¿sí? Como me dijiste, la unión de dos azúcares se mantiene esa regla, ¿ya? Solo que la una es un azúcar ácida y la otra es un azúcar pegado a un aminoácido, nada más, ¿sí? Solo tenemos otros dos invitados. Y en nuestro cuerpo son de este tipo, perdón. Los azúcares ácidos son estos tres: el ácido glucurónico, el ácido hidurónico y el ácido urónico. Esos son los azúcares ácidos para nuestro cuerpo. Y abajo tenemos un gráfico, ¿no? De cómo es un azúcar de 6 carbonos, no más que en uno de los carbonos tiene el grupo COH, que es el ácido carboxílico, ¿ya? El Permíteme aminoácido. un ratito. Sí, ya, sí, Ácido ¿no? urónico y urónico. Y el último dice ácido urónico. Ujú. ¿Ya? Ya, doctor. Cópiale también el gráfico para que no te olvides, por si acaso. Listo, doctor. ¿Ya? Muy bien. Mientras que los aminoazúcares, igual un azúcar de 6 o 5 carbonos, dependiendo de cuál sea, más un aminoácido, más el grupo amino pegado a un ácido, ¿no? Que ya vimos eso en las primeras clases. Y de ahí tenemos el D-glucosamino, D-glucosamino, D-galactosamina y el ácido acetil neuramínico o nana que se le conoce también. ¿Ya? Entonces, al unir estos me va a dar un GAG. Facilito. ¿Ya? ¿Quién une esto? Es el fibroblasto, ¿no? Más otras se los puede ser también los condrocitos, dependiendo de dónde necesite. ¿Ya? Vamos la siguiente. Ya. Tenemos la clasificación de los GAG. Entonces, primero el sulfato de condroitina. Entonces, ya tenemos las uniones atrás, ¿no? Pero al unirse ya van a cambiarme los nombres. Sulfato de condroitina, del GAG. Es el más abundante en donde ahí está clarito: cartílago, tendones, ligamentos, aorta. Como ves, son solo tejidos conectivos que tienen esto. ¿Sí? ¿Para qué yo necesito tener este en el cartílago? Para tener resistencia. En los tendones, al momento de la contracción, si es que es muy fuerte, no se me desgarra el tendón. ¿Ya? Los ligamentos, por ejemplo, los ligamentos cruzados, si estás haciendo bastante deporte, necesito que la tensión no rompa los tendones. ¿Listo? No me da una tendinitis, ¿no? Sí, puede ser una tendinitis o un desgarro, ¿no? Depende de qué haya pasado. ¿Ya? Ese es el uno. El siguiente es del queratán sulfato. Queratán sulfato. ¿Cómo te pongo ahí en
con un resaltador, es el único que no tiene azúcar ácido, es decir, de las de acá, no tiene esto, azúcares ácidos, el único, el queratán sulfato, y tiene galactosa, ¿ya? El Listo. tercero es el ácido hialurónico, como ya te dije, ¿para qué sirve? Para las arrugas, ¿sí? Es el único que no está sulfatado también, ¿ya? Si yo te pregunto en la prueba, ¿cómo es que el ácido hialurónico sirve? Ahora ni siquiera yo, a tu tía te puede preguntar, ¿cómo es que el ácido hialurónico me quita las arrugas? ¿Cómo era? Eh, mediante la absorción de agua. Bueno, no absorción, sino sacar agua, ¿eh? Ya. Bueno, a la larga sí va a absorber pero de ahí el tejido se queda ahí con agua, ¿no? Y ese espacio se llena, aparte del ácido hialurónico, con agua. ¿Ya? No es la única función, porque también sirve como lubricante. Eso es lo que está en el líquido sinovial de las articulaciones, el Es ácido parte del líquido hialurónico. sinovial. Ajá, No, espérate. parte del líquido sinovial. Cuando se acumula no se puede sacar por medio del riñón. En la orina se está acumulando, ahí da la gota, ¿no? Por este. Listo, doctor. Ya, también se encuentra en el humor vítreo, eso vamos a ver en el ojo, donde se encuentra este humor vítreo. El cuarto es el dermatán sulfato. Por la palabra dermatán te puedes acordar que se encuentra en la piel, ¿sí? Dermato, que es piel. ¿Ya? Aparte, vasos sanguíneos y válvulas cardíacas, para darles resistencia a las válvulas cardíacas. Y a la piel su elasticidad. ¿Ya? El siguiente, la heparina, es un anticoagulante que se produce en hígado, ¿sí? Eh, Anticoagulante quiere decir que rompe la cascada de coagulación para que dentro de nuestros vasos sanguíneos no se formen coágulos. Eso quiere decir. Y también cuando te sacan sangre, no sé si has visto que hay un tubo de ensayo de color rojo la tapa y otro de color morado, más pequeño. El de Sí. color rojo, cuando te sacan la sangre y le ponen ahí, ese no tiene anticoagulante y le toca estar moviendo con la mano o con una máquina para que no se coagule. Mientras que el morado tiene al fondo unas gotitas de anticoagulante, que es la heparina, esta misma. Ok, doctor. ¿La vitamina K también es anticoagulante? ¿La cual? No te oí. Es como la vitamina K también es anticoagulante, ¿no? La vitamina K es antihemorrágica. Y también, Antihemorrágico. ajá, sí sirve para la coagulación, es un cofactor de la coagulación, la vitamina K. Ah, ok, doctor. Ujú. Listo, y el último, que es el heparán sulfato, ¿ya? Que se encuentra en menor cantidad del resto. ¿Ya? Entonces, esos son los 6 tipos de GAC que te pueden preguntar qué produce, que está en la matriz extracelular, en el MEC. ¿Ya? Vamos a ver acá. La síntesis, ¿no? Como siempre sabemos, tenemos que saber cómo se forma, ¿no? Esos son los Entonces, tipos de GAG, ¿no? de GAC, ajá. Ahorita vamos a ver cómo es que se forma, en dónde. La síntesis. No te olvides, de algo simple hacerle complejo. Eso es síntesis. ¿Dónde es? En el aparato de Golgi. ¿Sí? Las enzimas que usan es la glucosiltransferasas. No es tan complicado aprenderse estas enzimas. Transferasas es que transfieren de un lado a otro. En este caso van a ser azúcares, por eso se llama glucosiltransferasa. ¿Ya? Como necesito yo tener 2 azúcares para los GAG, por eso me transfiere de un lado a otro el azúcar. Y las sulfotransferasas, dependiendo si es que están sulfatados o no. ¿Sí? No te olvides, acá tendríamos el único que no está sulfatado es el ácido hialurónico y el resto necesitan las sulfotransferasas. ¿Ya? Pega sulfatos como te pongo ahí. Y el Transfiere queratán sulfato, ah, no, el queratán sulfato no tenía el azúcar ácido, ¿no? Ajá, esa es otra cosa. Ahí no tendría la glucosiltransferasa para ese azúcar. Listo. Ya, de ahí nada más, ¿no? Se forman de estas 2 formas. Y ahí va a cumplir la función dependiendo del tejido.
Los errores de la sulfatación, obviamente, si es que no tengo la enzima o no tengo el gen, no me va a hacer la función de, por ejemplo, de sulfatasa, no me va a poner el grupo sulfato, ¿ya? Y esta enfermedad se llama condrodistrofias. Distrofias es dificultad para formar cartílago. Siempre que oigas distrofia es dificultad para formar, dificultad para desarrollarse. Eso es, ¿ya? Para lo que esté atrás. En este caso, cartílago, condro. Se da Esto por... si no ¿Perdón? tiene estas dos enzimas, ¿no? Si no tiene solo la sulfotransferasa. Solo esta. Ajá. Ok, doctor. ¿Ya? Permítame Como no tiene, no puede ponerle al GAG el grupo sulfato, entonces no se me forma lo que yo quiero. Entonces, por lo tanto, el cartílago no va a crecer bien. Y estas personas tienen alteraciones tanto en el hueso como en el cartílago, tienen deformidad en las articulaciones, en las condrodistrofias. ¿Ya? La otra es la enfermedad de Osling, Osling es otro, Osling, que es donde falta la enzima sulfatasa, ¿ya? La sulfatasa lo que va a hacer es quitar el grupo fosfato, el grupo azufre, ¿ya? Sulfotransferasas ponen y las que no tienen la palabra transferasa quitan, ¿ya? En esto va a acumularse, ¿no? Si no puede quitar, siempre se acumulan. Eso acuérdate para toda la vida. Si no puede quitar algo por la enzima, que no existe el gen o está dañada la enzima, va a acumularse. En este caso se va a acumular en el lisosoma, ¿sí? El lisosoma lo que hace es destruir esto. Es una molécula que no está bien formada, que ya cumplió su ciclo de vida, ya no necesito más, pero no se me destruye. Le estoy teniendo de gana aquí, como acaparar cosas, no guardar cosas desde niño que no te sirve para nada y está estorbando aquí en la casa. Lo mismo pasa, solo que estos le acumulan en el lisosoma y el lisosoma le destruye. ¿Ya? Listo. Muy bien. Vamos a ver la siguiente. Estas Eh, enfermedades son tratables. claro, todas estas sí son, tienen sus ¿cómo es? Fármacos para poder Tratamiento. tratar. Ajá. A menos que ya esté avanzado, por ejemplo, en este de acá, ya alterado el músculo esquelético, ya no le puedes, perdón, el hueso ya no le puedes reparar, sino que por cirugía con alguna prótesis para que arregles. Ahí sí, de ahí ya no se puede. Si es que está todo el esqueleto dañado. ¿Ya? Vamos a otra. Sí. Vamos ahora a la degradación. Ya sabemos cómo se forma, ahora vamos a ver cómo se degrada. Y esto se hace por las enzimas hidrolasas ácidas. Hidrolasas ácidas. ¿Ya? Lo que hacen es destruir, ¿no? Por eso se llama degradación. ¿En dónde? En el lisosoma. Que hablamos cuando se acumula, también se guarda ahí. Actúan las hidrolasas ácidas, le degradan en los dos componentes y puede volverse a utilizar o puede salir por algún medio de excreción, ¿ya? Eh, ¿Qué más? ¿Ya? Nada más. La enfermedad cuando se acumula se llama mucopolidosaccharidosis. Cuando Siempre se acumulan las enzimas. no los gags, cuando se acumula. Los gags no salen por donde tiene que salir porque es una proteína grande y se acumula. Mucopolisaccharidosis. Siempre que veas osis es una enfermedad. Osis. ¿Ya? Itis, vueltas de inflamación. Mucopolisaccharidosis. Esto es igual a mucopolisaccharidosis. Listo, doctor. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver qué más tengo acá. Ya con esta creo que acabamos. Creo. Bueno, aquí tenemos la mucopolisacaridosis, cómo actúa, ¿no? Cómo se le detecta también es cuando hay gags en orina. Normalmente no tiene que haber azúcares tan grandes en la orina, ¿ya?
Entonces se hacen las pruebas de orina y se nota que hay moléculas grandotas, entonces ahí está. Esto da por deficiencia de la degradación, ¿no? Por las enzimas que ya vimos, está faltando esto, sea el gen o sea la enzima que está dañada. ¿Ya? Aquí dice autosomas recesivas. ¿Qué quiere decir autosómica? Eso ya vimos, es una mutación. Pero, ¿qué quiere decir autosómica? Autosómica recesiva, Ajá. que, chuta, que tiene tendencia a que los padres portadores tengan una tendencia a los hijos que sean afectados. Ya, pero más fácil, en los cromosomas autosómicos. ¿Sí? Los cromosomas autosómicos, no te olvides, son los que me dan todas las características menos las sexuales. ¿Ya? Entonces, un gen por ahí recesivo que justamente tienen tanto papá como mamá juntos se juntaron y le dio esta enfermedad. A excepción de la enfermedad de Hunter, que eso es ligada a X. Ya vimos cómo se hacen los ejercicios. Ahora, la acumulación de estos gags de enfermedad de Hunter, pero se va a dar ligada a X. Te han de poner una H en vez de hemofilia, que pongan enfermedad de Hunter. ¿Ya? Y Era ahí la tienes lo hemofilia mismo. Y el daltonismo, daltonismo. Ajá. Pero ya que sabes en lo. mujeres con el cromosoma X, ¿no? Exacto. Ajá. Ok. A los hombres les da. Y a las mujeres solo si es que es homocigo. Ahora y el padre también. Ajá. ¿Ya? Muy bien, y aquí tenemos la enfermedad de Hunter, ¿no? Hay MPS es de mucopolisacaridosis de tipo 2 desde aquí, ¿no? Para que te des cuenta, no es necesario que sepas estas enfermedades, sino que los libros ponen para que no sea tan feo estar estudiando esto, ¿ya? Ahí están las otras de la uno, la 2, la 3 y la 4, ¿no? Que dan, la 3 es un poco más grave, que da retraso mental en el sistema nervioso central. Los niños en el uno tienen esta forma que se llama, esta cara, esta expresión mímica se le conoce como gargolismo, porque tienen la cara parecida a una gárgola, por falta de por falta de la eliminación de los gags. Imagínate, solo por eso las cosas que pasan. ¿Ya? Eso pasa desde bebés, ¿no? Claro, con esto cuando es de autosómico recesivo sales con eso. Ujú. Ok. Ya, muy bien, no es necesario, como te digo, que te aprendas esto. Solo que distinguir los dismorfismos faciales de gargolismo, ahí ya te acuerdas, era de los gags cuando falta la, la eliminación de estos. ¿Ya? Muy bien. Listo, nos falta una. Ah, ya. Listo, eso es en cuanto a los gags, los glucosaminoglucanos. Si te acuerdas, también tenemos otros que son los proteoglucanos, que tienen más azúcar que proteína. ¿Sí? Por aquí tenemos en esa, la primera que vimos estaba. ¿Ya? ¿Y cómo se forma? Es una proteína, un esqueleto de proteína, y a los lados, como si fueran costillas, van a estar los gags, en un número de 100 a 200. ¿Sí? Un esqueleto, una columna vertebral de proteína y a los lados como si fueran costillas de 100 a 200 gags. Esto se produce en el retículo endoplasmático rugoso. Como tiene una proteína de por medio, necesito generar la proteína en el retículo endoplasmático rugoso con con los, ay, se me fue los nombres, estas bolitas de los muñequitos de nieve que traducen el ARNM a proteína y después se le pega las azúcares, los gags. Ajá. ¿Mediante qué enlace se prueba esto? Mediante igual Eh, los... o sea, ¿Cómo se primero llamaba? la proteína es por el enlace, que se me fue, tanta palabra, ya estoy confundiendo. No, no, me Los quedo que eran enlaces mediante el peptídicos. fibroblasto debe ser, ¿no es cierto? Igual. Claro, por fibroblastos, ajá. Es por enlaces peptídicos en los ribosomas, ahí están los muñequitos, los ribosomas de los fibroblastos producen la proteína normal, como ya sabemos. En el retículo endoplasmático por enlaces peptídicos. Después este va a otro lado al aparato de Golgi para que le pongan el azúcar.
por enlaces glucosídicos. Ok, entonces solo la parte moradita se forma en el RER y ya en el aparato de Golgi se insertan los gags. Ajá. Listo, doctor. Ya, como ves, es una maquinaria que tiene que estar bien aceitada, si no, no funciona. ¿Ya? Ya, ¿y esto forma parte de qué? ¿De qué parte en histología, doctor? De esto sigue Sanguíneo. siendo mismo la... Este de aquí sale el proteoglucano a la matriz extracelular, igual va a hacer lo mismo, como tiene GAG, va a absorber agua. Y va a hacer la misma función de resistencia, de lubricación, dependiendo de qué GAG sea. De los 6 que ya vimos, depende de cuál sea. O sea, si es en óseo, va directamente a lo que es en la cápsula articular, a las sinoviales, por ejemplo. Si es articulación, ajá, no, o si no es articulación en la sinovial. Okay. Ya, muy bien. Listo. Esta creo que es la última, es los glucoproteínas. Es otro tipo, ¿no? Aparte de los GAG. Tiene más cantidad de proteínas que glucosa, ¿sí? Entonces, como yo sé que tiene menos cantidad de glucosa, se van a pegar proteínas con oligosacáridos. No te olvides, los oligosacáridos, qué cantidad de glucosas tienen, de azúcares tienen, ¿ya? Estas uniones van a ser por O glucosídicos o N glucosídicos. ¿Ya? Así te llaman los nombres, no es necesario que te aprendas tampoco eso. ¿Ya? Las enzimas que van a participar en unir la proteína a los oligosacáridos se llaman glucosiltransferasas, lo mismo que las anteriores, porque me va a poner azúcares a otra sustancia. Entonces se va a usar la misma glucosiltransferasa. ¿Ya? Las funciones, esto sí necesitas saber. Es para producir hormonas, la folículo estimulante y la luteinizante, que sirve tanto para hombre como para mujer. Folículo estimulante y la luteinizante. Eso vamos a ver después en clases ya de endocrino, cómo funcionan cada uno. Luco ¿Perdón? ionizante. Luco ionizante. No, glucoproteínas. No, no, la folícula estimulante, que debe ser la F Es la folículo estimulante y la luteinizante. luteinizante. LH luteinizante. También son como receptores de superficie, por ejemplo, en algunas como la proteína G, también es una glucoproteína para hacer todo, lo capta algo arriba y adentro hace un cambio de conformación y llama al segundo receptor para hacer dependiendo de qué tipo de célula sea, si es célula lisa, libera calcio, perdón, para la calmodulina. Receptores de Antígenos, superficie. por ejemplo, en las vacunas se insertan las glucoproteínas de virus, de bacterias, ¿sí? Para que nuestro cuerpo haga sus propios anticuerpos, ¿ya? Entonces pueden ser antígenos de vacunas. Otros antígenos desde el sistema ABO, que ya vimos en genética cómo funcionan, esas que se expresan en los glóbulos rojos son glucoproteínas. Okay. Componentes de la matriz extracelular, que eso nos estamos fijando ahorita. Todo esto está en la matriz extracelular. Actúan como lubricantes, lo mismo que las anteriores. Forman parte de la hemoglobina para el transporte del oxígeno y del CO2. Y de la actividad inmunitaria, como ya vamos a ver, para anticuerpos. Antígenos y anticuerpos. Ahí actúa como actividad inmunitaria. Listo. Entonces, no me interesa que te aprendas los enlaces. Las funciones sí, de las glucoproteínas. ¿Ya? Muy bien. Igual debe haber enfermedades para esto, ¿no? Ajá, Si hay de más por o acá están. menos. Sí, por aquí están. ¿Ya? La Exceso de carencia. síntesis. Ajá. Entonces, vamos a ver la síntesis, ¿no? ¿Dónde se forma? La proteína, obviamente, en el retículo endoplasmático y los GAGs ya sabemos dónde es. En el aparato de Golgi se le pone la azúcar. ¿Sí? Siempre es así, no te olvides. Proteína en el retículo endoplasmático y en el Golgi se le pone la azúcar. Cualquiera de estas azúcares que sean GAGs o en este caso que son oligosacáridos. ¿Ya?
El error de síntesis obviamente va a ser una falta de una enzima, en este caso va a ser la fosfotransferasa. Falta la fosfotransferasa y no se va a poder hacer las glicoproteínas. ¿Ya? Es lo contrario de... No, perdón, no, iba a decir algo, no, ya me di Ay, cuenta. ya. Si es que ya no puedo eliminar, tampoco te olvides, se me acumula siempre, ¿ya? Esta acumulación va a estar en los lisosomas y va a dejar en el microscopio de estas células como unas manchas. Y eso se llama células I o células de inclusión, porque va a formar estas manchas en los lisosomas que se llaman cuerpos de inclusión. No es más que acumulación de las glicoproteínas, ¿ya? Los cuerpos de inclusión, porque no puedo eliminarle. Listo. Aquí están los rasgos disfórmicos como el gargolismo, ¿no? Hay que ver que tienen sangre nomás. Me sale un gargolismo y voy a decir que es muco polisacaridosis. No, puede que sea células I, células en inclusión. Entonces siempre hay exámenes complementarios. Tienes que ver si es que hay en la orina GAGs. Y después al momento de sacar un corte histológico ver los cuerpos de inclusión que son los lisosomas con glicoproteínas y ya puedes dirigir el tratamiento. O sea que tiene que hacer una biopsia también para eso. Exacto, ajá. Ok. O sea, para los gargolismos hay dos pasos, por así decirlo. Ujú. Uno que es la muco, El ya, polisacáridos. el exceso de gags, y se da esta muco, no me acuerdo el nombre bien, y el otro sería la enfermedad de células de inclusión. Ajá. Nos Que es- conducen a lo que es eso. Ajá. O sea, pueden darte este rasgo disfórmico de gargolismo. Y aparte tienes que ver, ¿no? Como no se ve si es que es exceso de gags, tienes que hacer las pruebas de orina o la biopsia. Ujú. Aparte también da deterioro psicomotriz, por eso es que se parecen a anormalidades esqueléticas y deterioro psicomotriz como retraso mental. Entonces, por ese lado como que es igual, ¿ya? Entonces, para eso hay que distinguir bien, bien para tratar. Listo. Se aprende eso en ¿Cómo? patología. Claro. No aprende todas esas patologías y no se olvida. Ahí está. Igual no es que le vas a ver en práctica también porque no es tan común, ¿no? No es Sí, tan pero común. imagínese que llega alguien así y no poder diagnosticarle. Y por eso tienes que saberte bien, bien esto. Las bases son todo, como construir una casa. Si no están bien las bases, se te cae el techo encima. Si no sabes bien esto, ¿de qué te sirve tener el título de médico? ¿Ya? Eso sí. Eso. ¿Ya? Y eso es todo de esta parte. Entonces, importante porque